Estamos confirmando la muerte del ministro del Interior, Denis Monastirski, así como el viceministro, Yevhen Jenin, y el secretario de Estado del ministerio. Quienes, según las autoridades ucranianas, viajaban en un helicóptero que se estrelló este miércoles en una zona residencial a las afueras de Kiev y cuya causa se encuentra bajo investigación tras dejar por lo menos 17 muertos y alrededor de 25 heridos, 11 de ellos niños, indicó el servicio de emergencia. El incidente tuvo lugar mientras la guerra en Ucrania continúa generando consecuencias globales, dijo desde Davos, Suiza, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No solo por el incalculable sufrimiento del pueblo ucraniano, sino por sus profundas implicaciones globales sobre los precios mundiales de los alimentos y la energía, sobre el comercio y las cadenas de suministro, así como las cuestiones de seguridad nuclear y los propios cimientos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Organización que desde la Agencia Internacional de Energía Atómica ha asignado equipos de entre 11 a 12 miembros en cada una de las centrales nucleares de Ucrania, incluyendo Chernobyl, en la que estuvo hoy el director Rafael Rossi. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba. Y como pido perdón. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva semana de protestas, a pesar de los intentos fallidos por detenerlas o al menos calmar los ánimos de cientos de personas que exigen su renuncia. En la ciudad de Lima rige el estado de emergencia desde este domingo, una medida que está vigente en Puno, Cusco, la provincia constitucional del Callao, la provincia de Andahuaylas y el departamento de Apurímac, entre otras jurisdicciones. Como presidenta, como madre y como mujer apurimeña, entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país. En su más reciente aparición, la mandataria reconoció haber recibido un país polarizado y enfrentado, donde dijo existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos. Con claros intereses subalternos, destruir la institucionalidad y la democracia y pretender ganar a río revuelto. La principal preocupación de organizaciones de defensa de derechos humanos radica en el elevado número de víctimas mortales como consecuencia de la acción de la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar las protestas. Se reporta medio centenar de muertes desde la llegada al poder de Boluarte. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Telearuba. El médico colombiano Andrés Eduardo Oñate Carrillo fue detenido esta mañana en Río de Janeiro, presunto de violar al menos a 2 pacientes que fueron sedadas durante las cirugías. Según la policía, el hombre también poseía un gran archivo de fotos y videos de pornografía infantil. El análisis de contenido llamó la atención sobre la seriedad y cantidad de material que incluía también a bebés menores de 1 año. En medio del expediente recogido por la policía se encontraban 3 videos que grabó Andrés Carrillo mientras abusaba de sus pacientes mujeres. Las víctimas se reconocieron en las imágenes. La denuncia de que Andrés Carrillo estaba almacenando material pornográfico infantil provino de la Policía Federal, quien avisó a las autoridades de Río de Janeiro. Según las investigaciones, Carrillo obtuvo parte del material utilizando un perfil falso y una red social en que él se hacía pasar por un niño. A partir de ahí, se acercó a las víctimas sugiriendo el intercambio de medios sexuales. La policía espera avanzar en la investigación, recogiendo todos los hospitales donde trabaja el médico para encontrar nuevas posibles víctimas. Desde São Paulo, Felipe Lucas para Telearuba.